a preparar, cantas veces teríamos preparado esta ruta noutros momentos, noutros intres, pero agora, saindo da fase 0, entrando na fase 1 e cunhas ganas tremendas de compartir convosco, aínda que sexa con mascarillas e demais, permitide que non a poña agora para falar con vos, estamos ansiosos de este domingo celebrar esta primeira senda, este primeiro percorrido medioambiental e patrimonial con todos e todas vos. Estamos no barrio de Teis, estamos no sendeiro litoral de Teis, un sendeiro que vai cara ao mar, perfilando a beira deste maravilloso barrio de Teis, pero tamén adentrándonos no bosque deste promontorio, deste monte da Guía. Agardamos que veñades con todos e todos nos aquí temos un equipo saben formado e que estamos preparando e ultimando os detalles para coordinarnos bien, para que todos nos vayamos adaptando a esta nova etapa de todas as nosas vidas, non das sendo mucho, sino nas nosas vidas, nos que cando estamos con grupos así moi pegados debemos usar a mascarilla, pero despois cando vayamos andando, pois para non estar agobiados, podamos ir sin ela. Todos estes puntos lo iremos comentando antes de comentar a ruta, pero por de pronto aquí estamos, frente a este petroglifo, aquí no barrio de Teis, e que forma parte deste sendeiro patrimonial e medioambiental do sendeiro litoral de Teis. Comezamos camiño, ata pronto. Un geranio, mira, las semillas después de la flor dan esto, ¿vale? Que es un geranio, unas agujas, un geranium, pero para nosotros la hierba de San Roberto, ¿vale? Hierba de San Roberto, y cheira como a raposo. Se a cheiras ben, cheira como cando estamos cheirando no monte o almizcle de raposo. É unha maravilla. Sí, cheira un montón, pero como los geranios tamén son moi olorosos. Y aquí tenemos al doctor Alfredo Amoedo, que nos va a explicar un poquito. Os voy a presentar aquí cómo he hecho una maqueta del coronavirus, escala 57.000 a 1. Quedado magnífica. Oño, pero está todo el suelo lleno de coronavirus. Por eso hay que poner la mascarilla. Ah, por eso hay que poner la mascarilla, claro, es que... Vamos, sigue, Bruma. Muy bien. ¡Hombre! ¡Mira! ¡Orquídeas! Míralas. Sí, las de CIES. Exacto, las de CIES. El CIES, bueno, hay las dos. Dos especies. Eso es. Unas son más... La Serapias lingua, que es una orquídea, y fijaros cómo crece ahí, en un sustrato con un poco de musgo apegado a la roca y nada más, absolutamente nada más. La Serapias lingua, que aquí tenemos. Un ejemplar en flor. Ahora en mayo. Exactamente. Es que mayo y ayer junio, vi sí. el vídeo de... Es una bocha. Ajá. Y estás explicándolo. Dale ahí. Explica por qué quedan esas contenciones todas. Toda la corteza quitada. Sí, señor. Parece que secó. Y todas las estacas rojas. Marcado donde hay el carballito plantado. Sí, señor, sí, señor. Esta tierra. Y todo lo que tú decías, Salva, la madera apuntada. Todo esto, mira. Para contener las tierras. Para la erosión, sí. No, aquí se hizo un trabajo que esto no está hecho
Isto non está feito por técnicos, familias, veciños, algún biólogo que os aconsella, ou naturalista, e aquí os están, intentando erradicar toda esta acacia melanoxylon, esta acacia negra, e ir replantando con árbores autóctonas. Como decíamos, paseniñamente, pero levamos unha vintena, A ver se as administracións botan unha man, porque... Qué bonitas están. Anda, mira, aquí plantaron un tilo. Un tilo, sí señor. Europeo, no el plateado. Ah, sí, es el plateado, no sé. Sí, parece plateado. Sabes cómo se lle canta o tilo, non? E ti telo, no queres dar, e despois de bella lo des... E despois de bella podelo salar, e ti telo, no queres dar. Estas umbelíferas, la digitalis de nuevo, nuestro maestro Alfredo. Herba de San Roberto, todo florido. Animádevos, que primavera na senda do litoral de Teis. Vémonos alí. ¿No ves? Hizo el letrero la misma que le hizo para el pozo. ¿Lo ves? Pasa que partiu aí un pouco. Os nenos e nenas do Colexio Frián de Treis fixeron esta plantación de carballos para conservar a carballeira da guía o 22 de febreiro de 2019. Xa fai ano e pico. Xa correu. Que chulada, que orgullosos estamos disto. Parece que vivira un pouco a espaldas da cidade, pero todo o que habita, todo o que hai neste bosque, todo o que se está a manter é fauna e flora urbana dentro da cidade de Vigo e ten a súa importancia medioambiental ecolóxica, aínda que só sexa por ser icono de moita da nosa flora autóctona silvestre aquí, no sendeiro ou na senda do litoral de Teis. Rematamos, vémonos aquí os meus compañeiros e máis eu, xa toda esta preparación. Damosvos as gracias e agardámosvos con moito cariño e moitas ganas. O vindeiro domingo 17 de maio, Día das Letras Galegas. Nos despedimos. Hasta logo.